Bien, vamos a hacer una pequeña oración para consagrar este periodo que viene a la palabra del Señor, para consagrar nuestros oídos, nuestra atención y pedirle al Señor que la transmisión sea fluida y bendecir a nuestro hermano que nos va a exponer la palabra. Amén. Oremos un par de segundos al Señor. Padre, gracias una vez más. Te damos por estar en comunión con todos los hermanos, especialmente los jóvenes. Este es un espacio que hemos provisto en la gracia tuya para nuestros hermanos menores, más jóvenes. Eh, Pedimos, Señor, que sea una palabra que satisfaga, que aliente, que renueve los corazones y sin lugar a duda, si tú no estás edificando, si tú no estás ministrando por tu espíritu, en vanos trabajan los edificadores. Por eso declaramos nuestra incompetencia, toda nuestra debilidad, para que sea tu presencia, Señor, edificando la vida de la iglesia. Oramos por nuestro hermano Rubén ahora que va a exponer para que tenga toda libertad en tu nombre, Señor, tenga profecía y enseñanza en los labios para edificarnos, para edificar la iglesia del Señor. En tu nombre, Señor. Amén y amén. Muy bien, hermanos, entonces damos paso entonces a nuestro hermano Rubén, que nos va a comunicar la segunda exposición. Bendiciones. Rubén, adelante. ¿Qué tal, chiquillos y chiquillas? Y cuando les saludo así, no lo hago con distinción de edad. A partir de este momento, todos somos chiquillos y todos somos chiquillas. Así que bienvenido a esta segunda sesión. Vamos a tener un momento en que les invito a que lo disfrutemos en torno al precioso libro llamado Las Sagradas Escrituras. Rodrigo ya nos compartió en términos generales cuál es el significado y la importancia de las disciplinas en plural, para la vida espiritual. Ahora vamos a abordar una de ellas. No vamos a decir si es la más o no, la más importante o no, pero es una de las principales disciplinas para la vida espiritual. ¿Cuál es? La lectura y el estudio de las Sagradas Escrituras. Vamos a centrarnos en ese aspecto. Junto con la oración, entonces, que vamos a dedicarla a las sesiones de mañana, junto con la oración, la lectura y el estudio de las Escrituras es una de las principales disciplinas espirituales. Ahora, el objetivo de la sesión, de esta que estoy impartiendo, será no el estudio de la Biblia por la Biblia. No estamos buscando ir tras el conocimiento bíblico en sí. Nuestro objetivo será conocer a Jesucristo por medio de las Escrituras. Aunque parezca un poco extraño, nuestro objetivo no es obtener creyentes bíblicos, sino más bien creyentes espirituales. Y los creyentes espirituales no son aquellos que solo son creyentes bíblicos, sino que son aquellos que conocen al Señor Jesucristo. Entonces, el objetivo de lo que vamos a compartir en esta sesión tiene que ver con cómo estudiar las Escrituras de tal manera que de ellas obtengamos el conocimiento de nuestro bendito y precioso Señor Jesucristo. ¿Qué les parece? Eso es muy importante. No tenemos como propósito encontrarnos con, repito, el conocimiento académico de la letra de la Biblia, sino que encontrarnos con la persona de quien la Biblia habla. La Biblia habla, muestra, revela a nuestro bendito Señor Jesús, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Los 66 libros que componen nuestro precioso libro llamado la Biblia tienen por propósito
revelarnos, mostrarnos, darnos a conocer su gloria, su carácter, su persona, su obra de nuestro precioso Señor Jesús. Así que este es el primer alcance y para situarnos correctamente en lo que vamos a abordar en esta sesión. Repito por última vez, nuestro objetivo no es enseñarles a conocer la Biblia en sí misma, sino cómo conocer a Jesucristo por medio de las Escrituras. Ahora, el Señor mismo, reprochando a los judíos, hizo esta preciosa distinción, porque alguien podría decir simplemente, no, hermano, la Biblia es para conocer la Biblia es para obtener conocimiento bíblico, pero fue el propio Señor Jesús quien, reprochando a los judíos, les hizo ver la necesidad de hacer esta distinción. Entonces quiero que leamos en Evangelio de Juan, Juan 5:39, para escuchar al propio Señor haciendo esta introducción que estoy haciendo yo a esta sesión. Dice en el 5:39, en la Reina Valera 60, dice, escudriñad las escrituras. En la Reina Valera 60 está puesto como un imperativo, o sea, como si el Señor Jesús estuviera mandándonos a escudriñar las escrituras o a estudiar las escrituras. Es interesante que las nuevas versiones, y yo creo que están más correctas que la Reina Valera 60, la NTV o la NBI, no dicen escudriñad, sino que dice, le leo la NBI, dice, ustedes estudian las escrituras. O sea, está dicho en indicativo, es algo que hacen, no es algo que tienen que hacer. Yo creo que eso responde mejor al contexto judío, pues si hay algo que los judíos hacían es escudriñar las escrituras. Si hay algo que los judíos hacían era leer las escrituras, conocían las escrituras. El Señor no los está mandando a estudiar las escrituras o a leerlas, porque Él sabe que eso lo hacen. En lo que están equivocados es lo siguiente. Les leo entonces cómo está en la NBI. Ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna. Ahí estaba el error de los judíos. Creer que en la Biblia en sí misma estaba la vida. Cosa que hoy día, por ejemplo, hacen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová creen que en el conocimiento bíblico está la vida. Bueno, ese es el error que tenían los judíos. Y entonces el Señor les continúa diciendo, le dice, ustedes están equivocados en ese punto. Las escrituras dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ese es el punto que hay que corregir en el entendimiento judío y que es lo que nos confirma qué es lo que vamos a hacer nosotros en esta sesión. Las escrituras dan testimonio de Jesucristo y la vida está en Jesucristo. Por eso le dice, las escrituras hablan de mí y ustedes no quieren venir a mí para tener vida. La vida no está en la escritura en sí misma, sino estaba en aquel de quien las escrituras dan testimonio, en nuestro precioso Señor Jesucristo. Y reafirma el Señor su argumento, fíjense en el 5:46, dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. O sea, el Señor cierra su argumento con esta preciosa declaración. Cuando Moisés escribió, y a Moisés se le atribuye ser el escritor de los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, lo que los judíos llaman la Torá, bueno, si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí porque Moisés escribió de mí, confirmando entonces que las escrituras dan testimonio de Jesucristo y en Jesucristo encontramos la vida. O como Pablo le dijo a Timoteo, las escrituras que tú conoces desde la niñez, esas escrituras te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación que está no en las escrituras mismas, sino en Jesucristo, en Cristo Jesús. Muy bien, entonces las Sagradas Escrituras, estimados hermanos y hermanas, y el bendito Espíritu Santo son los dos testigos divinos que dan a conocer a nuestro Señor Jesús. Quiero mencionar esto, ¿no? Las Escrituras y el Espíritu Santo como dos testigos divinos.
que nos muestran, que nos garantizan el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan 15, 26, ya que estamos en el Evangelio de Juan, Juan 15, 26, hablando el propio Señor acerca de la venida del Espíritu Santo, dice en el 15, 26, cuando venga el Consolador, el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, está hablando Cristo, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que el Espíritu Santo que ha sido enviado, que ha venido, que mora en la iglesia, ha venido para dar testimonio de Jesucristo, para que podamos conocer de primera mano a nuestro bendito Señor. Y segunda de Timoteo 3:16, porque les dije que la Escritura es el otro testigo divino, y alguien me podría decir, pero ¿cómo? Si la Escritura fue escrita por hombres, ¿no? Alrededor de 40 escritores diferentes escribieron la Escritura. Pero es el punto preciso, ¿no? La Escritura tiene 40 escritores, pero tiene un solo autor, y ese autor es el que está dicho aquí en Segunda de Timoteo, perdón, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso me atrevo a decir que las escrituras son el otro testigo divino, junto con el Espíritu Santo, son el otro testigo divino, porque, repito, si bien es cierto que la Biblia fue escrita por alrededor de 40 escritores distintos en un tiempo de 1600 años aproximadamente, lo cual hace de la Biblia un libro milagroso y extraordinario. Sin embargo, conforme las palabras de Pablo a Timoteo, toda la escritura está inspirada por Dios, está soplada por Dios, ¿no? Y ese soplo es el hálito de Dios, es el Espíritu Santo. Así que estos dos testigos que tenemos a nuestro alcance, así que, estimados hermanos y hermanas, podemos conocer a Jesucristo por medio de las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de Él, y más todavía cuando el Espíritu Santo que mora en los creyentes, mora en la iglesia, ha venido también para dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura, vamos a decir así, es el testigo objetivo de Cristo, y el Espíritu Santo es el testigo subjetivo de Cristo. Es Él el que va a darnos esa iluminación. Entonces, dicho esto, en el estudio que estamos, en esta sesión que estamos abordando, yo voy a dar más bien un enfoque objetivo de la lectura y del estudio de la Escritura. Nuestro hermano Romeo a la noche, Dios mediante, él va a enseñarnos respecto de cómo dar una lectura más meditativa de la Sagrada Escritura. Pero mi enfoque va a ser más bien objetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Que pretendo darles a continuación ahora algunas herramientas que estén a nuestro alcance, al alcance de todos nosotros, para alcanzar el conocimiento de Cristo en las Escrituras. ¿Cómo hacemos ese trabajo? ¿Cómo es que nos podemos acercar a la Biblia, no para simplemente conocer la Biblia o como ya dije, obtener solo el conocimiento bíblico, sino que cómo hacemos para al acercarnos a las Escrituras nos podamos encontrar con Cristo mismo, nos podamos encontrar con el conocimiento de su persona, de su obra, de su carácter. Eso es lo que pretendo ahora. Entonces vamos a hablar ahora de algunas herramientas, porque como se trata de, como nos decía muy bien Rodrigo, se trata de adquirir una disciplina, adquirir el hábito de estar permanentemente con las Escrituras. Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas? Yo tengo anotada 7, no sé si el tiempo me va a dar para desarrollarlas todas. Son disciplinas que no las saqué de un libro, que deben haber y que a lo mejor sería recomendable leerlos. Más bien yo recopilé las que me han servido a mí, las que yo he practicado durante mi vida cristiana y que me han ayudado a encontrarme con Cristo en las Escrituras. Vamos a comenzar. La primera, quiero hacer
5 recomendaciones, no las voy a desarrollar, solo mencionarlas como primer punto. 5 de ellas son positivas y una de ellas es negativa. La última es negativa, lo que no debiéramos hacer si queremos, al acercarnos a las Escrituras, encontrarnos con Cristo. Solo las voy a mencionar en este primer punto. Las 4 positivas son: si eres alguien que recién está siguiendo al Señor, es probable que hayan algunos jóvenes que nos están viendo, que recién se están acercando a la fe, a Cristo. Bueno, la recomendación para ti es: no comiences leyendo el Antiguo Testamento, sino comienza leyendo el Nuevo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento comienza leyendo los Evangelios, que precisamente son los 4 primeros libros con que comienza el Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Repito entonces, comienza, si vas a comenzar a leer la Biblia recién, comienza por el Nuevo Testamento y no por el Antiguo Testamento. Y dentro del Nuevo Testamento comienza por los Evangelios. Y la razón es muy simple, porque el Nuevo Testamento nos habla de Cristo de manera explícita. El Nuevo Testamento revela al Señor, pero de una manera explícita. O sea, está ahí. Si tú te pones a leer los Evangelios, te vas a encontrar con que el protagonista de todo lo que se relata ahí es el Señor Jesucristo. Así que ahí está el Señor revelado de manera explícita. Ahora, en el Antiguo Testamento, el Señor también está revelado ahí. El Antiguo Testamento también nos otorga un precioso conocimiento de Cristo, pero Él está mencionado ahí de manera implícita, no explícita. Esto quiere decir que el Señor está en todos los textos del Antiguo Testamento, pero está, vamos a decir así, escondido, está tapado por símbolos, por figuras, por acontecimientos, por personajes. Por lo tanto, no es bueno, hasta no tener alguna herramienta, comenzar leyendo el Antiguo Testamento, porque te va a ser más difícil encontrarte allí con Cristo. En el Nuevo comenzamos y eso va a ser mucho más recomendable. Lo segundo, la segunda recomendación, es leer, leer y leer. El primer ejercicio con la escritura es leerla. Si estuviera aquí el hermano Campbell Morgan o estuviera el hermano Christian Chen dando esta sesión, ustedes recordarán, los jóvenes más antiguos, él nos aconsejaría que la primer ejercicio con la escritura es leerla, leerla y leerla. Tercera recomendación: memoriza textos de la Biblia. Este es un precioso ejercicio, memorizar. Y quiero recomendar este ejercicio para todos los que somos mayores de 60 años. Levanten la mano los que son mayores de 60 años. No tengan vergüenza porque yo no los veo, así que levántenla con toda confianza. Bueno, para nosotros los mayores de 60 años, memorizar la escritura, aparte que nos puede librar del Alzheimer, nos permitirá también de mejor manera poder meditar en la escritura. Así que memorizar. No sería nada difícil ponernos como objetivo memorizar un texto al día, memorizar un versículo cada día. Creo que es totalmente factible, lo podemos hacer y creo que nos ayudaría mucho. Y la cuarta recomendación positiva: sigue un plan de lectura de la Biblia en un año. Hay varios por allí, incluso a veces las Biblias mismas traen un plan de lectura para leer toda la Biblia en un periodo de un año. Eso me parece una buena herramienta, porque necesitamos leer toda la Biblia. Ya hemos dicho que desde Génesis hasta Apocalipsis las Escrituras nos revelan al Señor Jesucristo. Por lo tanto, hay que conocerla toda, hay que no solo el Pentateuco, no solo los Salmos, no solo los profetas mayores, hay que pasar por los menores, hay que pasar por todos los escritos, aunque algunos libros nos parezcan más complicados o más simples. De repente hay un profeta por ahí que tiene una pura página y todo eso habla de Cristo. Entonces, recomiendo la lectura de la Biblia en un año, que hay muchos planes por ahí
eh, podemos intercambiarnos esa información y sería bueno porque de esa manera nos aseguramos de que vamos a estar dentro de un periodo de un año leyendo toda la Biblia, lo cual es necesario. Lo que no hay que hacer, la última recomendación negativa, lo que no hay que hacer, y precisamente por eso la recomendación anterior, leer la Biblia al azar. O sea, este hábito de querer abrirla, tomo la Biblia y la abro donde salga. Esa es una práctica no recomendable. Además que sería una práctica un poco peligrosa. Les quiero contar que un joven que abría la Biblia para leerla al azar, la abrió un día y le salió al azar en Mateo 27. Y ahí está relatada la muerte de Judas. Y él entonces abrió al azar, puso el dedo en el versículo 5 de Mateo 27 y leyó. Y lo que leyó en ese versículo es, y saliendo Judas fue y se ahorcó. Entonces, entonces el hermano un poco asustado, porque no encontró mucha edificación en ese texto, rápidamente abrió en otra parte al azar y le salió Lucas 10, donde habla la parábola del buen samaritano. Y entonces puso el dedo y en el versículo 37 y leyó. Y entonces ahí leyó lo siguiente. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Así que es peligroso porque al joven le salió con que tenía que imitar lo que había hecho Judas por orden del Señor. Recomendación número 5, negativa entonces, no leer la Biblia abriéndola al azar. Repito la recomendación número 4, sigue un plan de lectura de la Biblia en un año. Muy bien, ese es el primer punto, recomendaciones rápidas, y vamos al segundo punto. Repito, estamos viendo herramientas para ir a la Escritura con estas herramientas y podernos encontrar con nuestro Señor. Dice así, si están tomando nota, el Antiguo Testamento se rige según las condiciones del Viejo Pacto. Repito, el Antiguo Testamento se rige según las condiciones del Viejo Pacto. ¿Qué pacto es ese? El pacto de la ley. Esto es importante porque cuando entres a leer el Antiguo Testamento, tienes que tener en consideración que ese pueblo, esa historia, esos hombres a los cuales les habla el Antiguo Testamento, están bajo un pacto distinto del cual estamos nosotros. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Entonces, no por nada tu Biblia se divide en dos grandes secciones. Una sección se llama Antiguo Testamento, que comprende los primeros 39 libros de tu Biblia. Y Antiguo Testamento quiere decir Antiguo Pacto. Quiere decir que todo lo que dicen esos 39 libros del Antiguo Testamento, tienes que, al leerlo, tener en mente, tener en tu conciencia, que la lógica interna en que se mueve todo eso que allí está escrito, obedece a las condiciones del viejo pacto, el pacto de la ley. Entonces miremos rápidamente en Levítico 18:5. Voy a leer precisamente en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, para que entiendas cómo era esa lógica interna, cómo era esa dinámica en el Viejo Pacto. En Levítico 18:5 dice así, por tanto, guardaré mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos yo Jehová. Noten lo interesante. ¿Cómo el hombre obtiene la vida en el viejo pacto? ¿Cómo es que el hombre puede mantenerse vivo delante de Dios en el viejo pacto? Guardando los estatutos del Señor, guardando sus ordenanzas, los cuales haciendo el hombre. O sea, si tú obedeces los mandamientos, si tú guardas las ordenanzas del Señor, entonces obedeciendo, guardándolas, haciendo, poniendo en práctica los mandamientos, el hombre obtiene la vida en ellos.
por guardarlo. Esa es la dinámica que tiene los 39 primeros libros que tú lees de tu Biblia que conforman el Antiguo Testamento. Ahora complementemos eso con lo que dice en Deuteronomio, el quinto libro del Pentateuco, Deuteronomio 27-26. Deuteronomio 27-26, donde está justamente reiterándose los mandamientos. El pacto de la ley es un pacto de obras, se obtiene la vida haciendo, y están en el capítulo 27, a partir del versículo 11, están mencionadas las maldiciones que van a venir sobre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, si es que desobedecen. O sea, no solo hay bendiciones para la obediencia, sino también hay maldiciones para la desobediencia. Solamente leamos el 26 y dice: maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, más encima uno tiene que decir amén a que soy maldito si no hago las palabras de la ley. Dice en la NBI: maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Y todo el pueblo dirá amén. Así que, ¿cuál es la lógica, queridos hermanos? La obediencia se recompensa y la desobediencia se castiga. Atención, no es por creer, sino por hacer. Este pacto era prácticamente un suicidio para el hombre. Entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacer este pacto? ¿Por qué Dios hacer este pacto con el hombre si para el hombre esto iba, como fue, ¿no? Resultó en un suicidio. Y la razón es muy simple. Rápidamente leamos en Éxodo 19:8, que es el momento en que Dios va a descender al monte Sinaí para darles la ley, precisamente para entregarles el pacto. Éxodo 19:8, y el Señor les dice a través de Moisés, y todo el pueblo respondió a una, cuando el pueblo supo que Dios iba a entregar el pacto de la ley, a una el pueblo dijo, todo lo que Jehová ha dicho haremos. ¿Qué te parece? A una, no tuvieron duda, sino que dijeron amén, que Dios nos dé nomás sus mandamientos, que Dios nos dé sus ordenanzas, sus estatutos, porque todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Eso revela que el pueblo no tenía el más mínimo conocimiento de quiénes eran. No se sabían pecadores, no se conocían pecadores. Por lo tanto, aunque este pacto es un pacto que resultó en un suicidio para el hombre, fue necesario porque es la única manera en que Israel, durante 1500 años, experimentando el viejo pacto, intentando guardar y hacer los mandamientos de Dios, pudo descubrir que eran pecadores. Por eso Pablo va a decir en el Nuevo Testamento, la ley fue nuestro ayo, fue la nodriza, la empleada, que nos tomó de la mano y nos condujo a Cristo. Porque la ley fue lo único que nos hizo comprobar que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Y ese Salvador no estaba en la ley, sino que estaba en nuestro Señor Jesucristo. La ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Por 3 veces ellos dijeron todo lo que Jehová ha dicho haremos. El primero está en el 19:8 que ya leímos, y pasen al 24 ahora, capítulo 24 de Éxodo, 2 veces más, en el versículo 3 del 24, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Lo mismo el versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Aquí se está concertando el pacto que Jehová ha hecho
con vosotros sobre todas estas cosas. Perdón, el versículo 7. Y tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Así que este fue un pacto necesario, pero que tiene esa lógica y esa dinámica. Así que tienes que cuidar que cuando estás leyendo el Antiguo Testamento, tienes que entender que estás en un pacto distinto, en un pacto donde si tú obedeces, recibes bendición, pero si desobedeces, vas a recibir azote y castigo o maldición. Por eso cuando se leen textos como a propósito del diezmo, por ejemplo, y se cita a Malaquías, ¿no? Y dice, leemos ahí, maldito soy con maldición porque me habéis robado. Uno tiene que entender que esa es la lógica, esas eran las reglas del juego en el Antiguo Testamento, en los 39 libros primeros de tu Biblia. Esa era la lógica, esas eran las reglas del pacto. Pero cuando nosotros estamos leyendo entonces el Nuevo Testamento, nosotros estamos en el nuevo pacto, un pacto diferente. Y solamente una escritura, Gálatas 3, para que notemos la comparación y la tremenda diferencia entre un pacto y otro, y así no te vas a confundir cuando estés leyendo el Antiguo Testamento. Gálatas 3, del 10 al 12. Dice Pablo, escribiendo a los Gálatas, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. O sea, terminó finalmente todo el pueblo quedando bajo maldición. ¿Por qué? Pues escrito está, dice Pablo. Maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Ese es el texto de Deuteronomio que les dije recién que leímos. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, dice, porque el justo por la fe vivirá. Y también está citando un texto del Antiguo Testamento, del libro del profeta Habacuc. O sea que el Antiguo Testamento, ya sabiendo que el hombre no podría ser justificado por las obras de la ley, ya profetizó y anunció de que el justo iba a tener solo una posibilidad de vivir, y esa iba a ser por fe, no por obras. Sigo entonces el 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Así que ahí queda muy claro. El viejo pacto no es por creer, es por hacer. En el nuevo pacto no es por hacer, es por creer. Entonces son lógicas, son dinámicas distintas que hay que tener en cuenta a la hora de pretender entender e interpretar correctamente el Antiguo Testamento. Repito, allá en el Antiguo Testamento no es por creer, sino que es por hacer, y en el Nuevo Testamento no es por hacer, es por creer. Los discípulos, con la lógica del Antiguo Testamento, vienen al Señor y le dicen, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y la respuesta del Señor es, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Dios ha enviado. Los hombres preguntan, ¿qué hay que hacer? Y el Señor responde, lo que hay que hacer es creer. Bendito sea el Señor. Siguiendo con esa misma, paso al tercer principio. El Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento. Entonces, estoy hablándole ahora a los creyentes del Nuevo Pacto. Estoy hablándole ahora al pueblo de Dios que está no bajo el Viejo Pacto, sino bajo el Nuevo Pacto. ¿Y qué les estoy diciendo? Que el Antiguo Testamento es de una riqueza tremenda, es de un contenido cristológico precioso, pero que tenemos que interpretar el Antiguo a la luz del Nuevo. En otras palabras, tenemos que leer el Antiguo Testamento desde la interpretación del Nuevo Testamento. Tenemos que leer el Antiguo Testamento estando conscientes de que estamos bajo la luz del Nuevo Testamento. ¿Y cuál es la razón?
Muy sencilla, porque el Nuevo Testamento es la interpretación del Antiguo Testamento a la luz del acontecimiento Cristo. O sea, ¿qué dio origen al Nuevo Testamento? Y este es un pensamiento muy bonito. ¿Qué dio origen al Nuevo Testamento? El hecho de que vino Cristo y a la luz entonces del acontecimiento Cristo que vino, los escritores del Nuevo Testamento interpretaron el Antiguo. En otras palabras, muestran cómo el Antiguo Testamento se cumple en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya tenemos un punto muy relevante. El Antiguo Testamento ya está interpretado y está interpretado por el Nuevo Testamento a la luz de la venida de Cristo y de la obra de Cristo. Por lo tanto, yo no puedo pretender ir al Antiguo Testamento sin estar, por decirlo así, parado en el Nuevo Testamento. Yo tengo que estar consciente de lo que el Nuevo Testamento dice, de cómo el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, y desde esa posición yo leo el Antiguo Testamento. No debes estudiar el Antiguo Testamento entonces sin considerar el Nuevo. Entonces vamos a hacer un ejercicio de cómo podemos hacer esto en forma práctica. Vamos a ir al Salmo 15. Vamos a ir al Antiguo Testamento, Antiguo Pacto. Y vamos a leer el Salmo 15 para hacer un ejercicio práctico. Cómo yo me enfrento al Salmo 15, pero desde la luz del Nuevo Testamento. ¿Tienen el Salmo 15? Dice así: Jehová, Salmo de David, ¿no? Le pregunta en oración al Señor: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Parafraseando un poquito es, ¿quién puede venir a tu presencia? ¿Quién puede venir y estar delante de ti? ¿Qué hombre puede acercarse? Para lo que nos comentaba Rodrigo en la sesión anterior. ¿Cómo hacemos para vivir en su presencia? La pregunta de David es: ¿qué hombre, estando en qué condiciones un hombre puede vivir en la presencia de Dios? Y a partir del versículo 2 empieza la respuesta: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. ¿Quién más? Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún, jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura. Y ahí está la respuesta al final, entonces dice: el que hace estas cosas no resbalará jamás. O sea, el que hace estas cosas es el que puede morar en el monte santo del Señor, es el que puede habitar en su tabernáculo. ¿Notan la lógica aquí en este salmo del viejo pacto? El que hace, vivirá. ¿Quién es el que puede venir a la presencia de Dios? ¿Quién es el que puede practicar lo que nos compartía Rodrigo? ¿Quién es el que puede practicar este glorioso privilegio y propósito divino de vivir en la presencia de nuestro Padre? ¿Quién? El que cumple con estas condiciones que hemos visto desde el versículo 2 hasta el versículo 5a. Ese es el que permanecerá en la casa del Señor. Ese es el que podrá habitar permanentemente. Entonces, hagamos el ejercicio.
Yo me enfrento a este salmo y ¿qué es lo que encuentro? ¿Qué es lo que me pasa a mí si Rubén Chacón se enfrenta al Salmo 15? No sé qué te pasó a ti, pero yo quedé excluido de la presencia de Dios en el primer requisito. ¿Cuál era el primero? El que anda en integridad. Te lo leo en otra versión, dice, el que lleva una vida intachable. Yo ya quedé afuera con el primero. Yo no puedo, entonces, no tengo las condiciones para entrar a la presencia de Dios. Así que la primera función del Salmo 15 es que me muestra lo que Dios exige al hombre que quiere venir delante de él. Es legítimo. Dios es santo. Yo tengo que aceptar que Dios, un Dios santo y justo tiene todo el derecho de decirme, porque yo soy santo, tú tienes que ser santo si quieres venir a mi presencia. Pero lo que yo experimento al leer el Salmo 15 es que quedo afuera. Yo quedo excluido. ¿Hay alguien más que quedó excluido? Levante la mano. Y espero que todos levanten la mano, ¿no? Ahora, noten el tremendo contraste entre el Salmo 15 con Hebreos 10. Acompáñenme ahora al Nuevo Testamento y noten el tremendo contraste. Hebreos 10, 19. Dice, así que hermanos, el escritor está hablándole a la gente del Nuevo Pacto. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aleluya. ¿Qué le dice a los hermanos? Que todos los hermanos, gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tenemos libertad para entrar a la presencia del Padre. Qué tremenda diferencia. ¿Qué pasó? Atención con este punto. ¿Qué pasó aquí? ¿Es que Dios rebajó sus demandas? ¿Es que Dios ahora se puso bonachón y dice, no, yo ya no tengo condiciones, vengan así nomás, vengan. Da lo mismo como vengan. ¿Es que Dios cambió? No, aquí está interesante entender esto. Dios no ha rebajado sus demandas. Dios sigue siendo el mismo Dios santo y por lo tanto exige de los que se acercan a Él la santidad. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Dónde está la diferencia? Que en el nuevo pacto los creyentes están cubiertos por Cristo, están cubiertos por la obra de Cristo. Por lo tanto, cuando yo estoy en Cristo viniendo a tener comunión con mi Padre, yo cumplo todos estos requisitos que leí en el Salmo 15. Considero muy útil que el Salmo 15 diga lo que dice, porque entonces me hace ver a mí, me da la conciencia de que Dios es santo y que si no fuera por la obra de Cristo y que si no fuera por el hecho que estamos cubiertos con la justicia de Cristo, yo debería caer muerto en su presencia. Yo debería ser expulsado de delante de Él. A ver si me siguen en eso, ¿no? Entonces, porque acá en hebreo dice, tenemos libertad. La palabra libertad ahí es la palabra griega parresía, que quiere decir, ven con confianza, ven con seguridad. De hecho, hay una versión que dice, ven con valentía, casi como diciendo con osadía, ¿no? Casi diciendo con atrevimiento. Por eso que creo que el Salmo 15 nos da un justo equilibrio. No es que Dios rebajó sus demandas en el nuevo pacto. Repito, lo que pasa es que nosotros estamos cubiertos por Cristo. La justicia del justo nos cubre y por lo tanto cuando yo comparezco a tener comunión con mi Padre, estos requisitos del Salmo 15 yo los cumplo. Los cumplo no porque yo los hago, sino porque la justicia de Cristo me cubre. Entonces, fíjense, el Salmo 15 cómo va adquiriendo una connotación especial
cuando yo lo leo desde el Nuevo Testamento. Primera lectura, yo reconozco las exigencias que Dios hace para venir a su presencia y yo reconozco que estoy excluido. Segunda lectura, yo estoy cubierto por la justicia de Cristo y puedo venir con confianza, puedo venir a la presencia de Dios con seguridad, porque estoy cubierto por la justicia de Cristo. Tercera lectura, ¿de quién hablaba entonces el Salmo 15? ¿Quién es el único que cumple estos requisitos? No soy yo ni eres tú. El único es Cristo. Por lo tanto, este salmo era profético y estaba diciendo que habría uno solo que iba a venir, que iba a cumplir las demandas del Salmo 15 y por lo tanto era el único que iba a poder comparecer dignamente ante el Padre. Y en cuarto lugar, o sea, estamos haciendo como cuatro dimensiones del Salmo. Repito, la primera, yo me enfrento al Salmo tal como está y reconozco entonces que yo no cumplo las condiciones y que estoy excluido. La segunda, a la luz del Nuevo Testamento, yo estoy consciente que estoy cubierto por la justicia de Cristo y por lo tanto puedo venir confiadamente y en Cristo yo cumplo estas condiciones. En tercer lugar, este salmo hablaba de Cristo, el único que cumple esas condiciones. Yo las cumplo ahora gracias a Cristo. El único que las cumplió por sí mismo fue nuestro bendito Señor. Y en cuarto y último lugar, consideradas ya las tres anteriores, en cuarto y último lugar, yo tengo que, y para eso es este ejercicio, a medida que voy creciendo en el Señor, a medida que voy conociendo más íntimamente y más profundamente al Señor, entonces yo voy descubriendo que me puedo, en mi propia vida práctica, yo puedo ir acercándome con estos requisitos poco a poco. O sea, tenemos que aspirar a una vida íntegra. Tenemos que aspirar a hacer justicia. Tenemos que aspirar a no calumniar con nuestra lengua. Pero eso como nunca será perfecto, nunca será pleno, entonces yo no me puedo basar en eso. Pero en última instancia también me está diciendo, tú puedes venir confiadamente a la presencia del Padre gracias a Cristo, pero también tu crecimiento espiritual, tu crecimiento durante tu vida cristiana, debe motivarte a irte acercando poco a poco a este ideal en nuestra vida práctica. Siempre estaremos al debe, nunca será pleno, pero podemos irnos acercando poco a poco. Así que cuatro dimensiones del mismo salmo que cuando yo lo leo a la luz del nuevo, resulta un salmo súper interesante, que no me produce condenación. Si te enfrentas al salmo solo con la lógica del antiguo pacto, bueno, vas a salir arrancando. En vez de acercarte al Señor, te vas a alejar del Señor. Eso era para ilustrar entonces que el Antiguo Testamento lo interpretamos, lo leemos, lo estudiamos, lo aplicamos a nuestra vida, pero desde la luz del Nuevo Testamento. Cuarto principio, lea la Biblia poniendo atención a los detalles. Y voy a seguir con el Antiguo Testamento, porque como allí Cristo no está revelado de manera explícita, sino está revelado de manera implícita, para encontrarnos con Cristo es importante, como principio número 4, que ponga atención a los detalles. Otro ejercicio, Génesis 12:7, para ilustrar esto que estoy diciendo. Génesis 12:7. Lo voy a leer en la Biblia textual. En la Reina Valera dice así, Génesis 12:7. Dice que Dios le hace una promesa a Abraham y le dice lo siguiente. Apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia daré esta tierra. Se lo quiero leer en la Biblia textual. Dice así el versículo 7. A tu simiente daré esta tierra. Y descendencia o simiente es lo mismo. Preferí la textual porque cuando leamos el Nuevo Testamento va a usar la palabra simiente. Entonces, para que haya concordancia más exacta. ¿Ya?
Entonces la textual, la promesa de Dios a Abraham es: a tu simiente le daré esta tierra. Este principio, que el cuarto que le estoy compartiendo, dice: pon atención a los detalles. ¿Por qué? Porque cuando vamos a Gálatas 3:16, vamos ahora al nuevo pacto, Gálatas 3:16, Pablo hace una interpretación maravillosa de Génesis 12:7. Y dice: ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. ¿Te fijas? A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Por eso se lo leí en la Biblia textual, que dice: a tu simiente daré esta tierra. Ahora, atención, aquí está la importancia de fijarse en los detalles. Pablo dice, no dice y a las simientes. O sea, en otras palabras, Pablo dice, era importante que estuviera en singular y no en plural. No por casualidad tan singular, dice Pablo. No dice a tus simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, a tu simiente. O sea que el singular era súper importante. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, si yo solo leyera el Antiguo Testamento y me enfrento a Génesis 12:7, la interpretación que puedo hacer de ese pasaje es totalmente distinto a la interpretación que puedo hacer de ese mismo texto con la luz del Nuevo, con la interpretación que el Nuevo Testamento hace del Antiguo. Si yo no tomo en cuenta el Nuevo Testamento, lo que voy a interpretar es que ahí el Señor le está diciendo que le va a dar la tierra a los descendientes de Abraham, a los descendientes. Pero según Pablo, la tierra fue prometida a la simiente en singular, que es Cristo. Fijarse en los detalles. Era importante que estuviera en singular y no en plural. Otro ejemplo, Números 20. Noten cómo estoy permanentemente leyendo el antiguo, pero interpretándolo desde el nuevo. Este es el ejercicio que tenemos que hacer permanentemente para encontrarnos con Cristo. Ya no estamos en el nivel de lectura, sino estamos en el nivel del estudio. Números, libro de Números, capítulo 20, versículos 8 y 9. Dice así, el versículo 8, Números 20. El Señor le ordena a Moisés lo siguiente: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. Y ella, la peña, dará su agua y les sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué quiero llamarle la atención aquí? Que si no nos fijamos en los detalles, cuando le dicen el 8, toma la vara y háblale a la peña, ¿qué vara es esa? Y uno diría, bueno, la vara de Moisés. Moisés tenía una vara. Recuerden que cuando Dios lo envía a enfrentarse a Faraón, lo envía con una vara. Así que seguramente aquí, si yo no soy prolijo para leer, si no soy riguroso, voy a entender que cuando le dice toma la vara, es toma la vara, tu vara. Con la misma que en el capítulo 17 de Éxodo le había dicho, golpea la roca. Y ahí le había dicho, con la vara con que tú golpeaste el río, con tu vara, golpea ahora la peña, le había dicho en el 17. Y ahora le dice, toma tu vara, y uno podría entender entonces que estamos hablando de la misma vara, pero noten el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová. ¿Cuál era la vara entonces que le dice en el 8 que tome? La que dice el 9. ¿Qué dice el 9? Es la vara que está delante de Jehová. Se lo leo como dice la NBI, el versículo 9. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. ¿Y cuál es la vara que estaba ante el Señor? No es la de Moisés, era la vara de Aarón. ¿Recuerdan la historia esa? La vara de Aarón que reverdeció
y que el Señor le dijo para testimonio, guárdala en el arca del pacto para que esté delante de mí. Quedó guardada delante del Señor y esa es la vara que tiene que tomar ahora. Entonces, ese detalle, si yo soy un lector del Antiguo Testamento, no me fijo en los detalles, la interpretación que entonces voy a hacer de este episodio de Números 20 va a ser muy distinto. ¿Por qué? Porque la vara de Aarón representa el sacerdocio de Cristo. La vara de Aarón representa una cosa muy distinta a la que representa la vara de Moisés. Y por lo tanto, la interpretación que va a surgir de Números 20 va a ser completamente distinta dependiendo si logro identificar de qué vara estábamos hablando. Y en el texto está claro, pero hay que fijarse en los detalles al leer. Y de esto habrían infinidad de ejemplos, basta con estos dos que hemos dado, ¿no? La importancia de que Génesis 12:7 decía descendencia o decía simiente en singular, y ahora el detalle que en el 8 dice toma tu vara, pero que el versículo siguiente nos indica que era no la vara de Moisés, sino era la vara de Aarón la que tenía que tomar y hablarle a la peña. Principio número 5. Y aquí los que ya desecharon la Biblia como libro y están solo manejándose por el celular, quizás van a tener que retomar un poquito el libro de vez en cuando, porque lo que voy a recomendarle tiene que ver con eso. Dice, las citas al pie de página son muy importantes. No sé si todas las versiones de la Biblia la tienen, parece que no, pero yo encuentro que la Reina Valera 60, de entre toda su riqueza que tiene, algo que no consideramos mucho, y les voy a mostrar que es de gran ayuda, son las notas que tiene, las citas que tiene al pie de página. Y yo le recomendaría a todos los que quieren encontrar a Cristo, especialmente en el Antiguo Testamento, que recurran a esta herramienta. Repito, las citas al pie de página son muy importantes. ¿Por qué? Porque las citas que te aparezcan al pie de página cuando estás leyendo el Antiguo Testamento te van a enviar al Nuevo Testamento. Y lo que estamos diciendo es, no te pongas a interpretar el antiguo hasta que no estés asegurado qué dice el nuevo respecto de eso que estás leyendo en el antiguo. Y las citas al pie de página te pueden ayudar mucho. Repito, porque las citas del Antiguo Testamento te van a enviar frecuentemente, no solo a otras citas dentro del Antiguo Testamento, sino especialmente te van a enviar a citas del Nuevo Testamento. Entonces tú antes de ponerte a interpretar, antes de pretender ver a Cristo en ese párrafo, te vas al Nuevo, donde te envía la cita al pie de página y vas a tener mucha claridad para volver luego al Antiguo Testamento. Y cuando estás leyendo el Nuevo Testamento, la cita al pie de página te envían al Antiguo Testamento, para que entiendas entonces que en el Antiguo Testamento estaba o profetizando o con alguna tipología anunciando lo que estás leyendo aquí en el Nuevo, y lo que estás leyendo en el Nuevo es cumplimiento de lo que dice el Antiguo. Así que este juego es muy bonito. El Antiguo te manda al Nuevo y el Nuevo te envía al Antiguo, para que entendamos que los escritores del Nuevo Testamento no están inventando algo de la nada, sino que están interpretando el Antiguo Testamento a la luz de Cristo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que cuando la cita del Antiguo Testamento te envía al Nuevo, vas a encontrar dos posibilidades en el Nuevo. O tienes una aplicación del Antiguo en el Nuevo, una aplicación, o tienes el cumplimiento del Antiguo en el Nuevo. Las citas que aparecen al pie de página, entonces, que te van a enviar al Nuevo Testamento, te van a enviar para mostrarte de que algún escritor del Nuevo Testamento, Pablo, por ejemplo, está haciendo una aplicación de lo que tomó del Antiguo, o está mostrando el cumplimiento de eso que dice el Antiguo. Veamos un ejemplo de cumplimiento. Vamos ahí a números, ya que estamos ahí en el mismo números 20. Fíjense en el número 21, vamos a leer números 21 del 7 al 9. Sigamos en el libro de números, en el capítulo 21 del 7 al 9. Dice así: entonces el pueblo vino a Moisés y le dijo:
hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. La queja había traído una plaga de serpientes venenosas y estaba matando a muchos israelitas. Así que ellos se arrepienten y le piden a Moisés que ore, que interceda por el pueblo. Versículo 8. Dice, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, un palo, un mástil, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Una preciosa historia del Antiguo Testamento. Y si tú te fijas en el versículo 9, si tienes la Reina Valera 60, en la palabra hasta hay una letra chiquitita C. Y esa letra chiquitita C, que está en el versículo 9 de Números 21, está al pie de página. Entonces tú vas al pie de página, ves la letra C y aparece una cita 21.9, que corresponde al libro de Números, donde aparece esa letra C, y al ladito te envía al Nuevo Testamento. ¿Qué cita? ¿Qué cita, hermano Miguel? ¿Le aparece ahí en la letra C? Juan 3:14. Entonces, interesante, porque yo no necesariamente tengo que saber de que esto tiene alguna referencia en el Nuevo. Yo soy un estudiante de la Biblia que está recién aprendiendo, que está queriendo conocer, y resulta que algo de este incidente está citado en el Nuevo. Y la cita al pie de página me manda para allá, me manda a Juan 3:14. Entonces, leámoslo. Leamos Juan 3:14. ¿Y qué dice Juan 3:14? Este yo me lo sé de memoria porque lo predicaba en la calle cuando era predicador en la calle. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Quién está hablando? El propio Señor. Y el propio Señor Jesucristo toma esa cita de Números 21:9 y le dice a sus discípulos, a los que con quien está hablando, con los judíos, con Nicodemo, le dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que yo, al igual que esa serpiente, sea levantado. ¿Y para qué? Para que todo aquel que en él cree, en el Hijo del Hombre que va a ser levantado como la serpiente, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, también reciba vida. Allá en el Antiguo Testamento recibieron vida los que miraron la serpiente, recibieron vida de la mordedura, recibieron sanidad de la mordedura, recibieron vida física, pero ahora el que ve al Hijo levantado en la cruz, el asta en la que fue levantado el Hijo de Dios es la cruz. Y el que lo mira, allá dice el que mira, acá dice el que cree en el Hijo de Dios que fue levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, no se pierde, sino que tiene vida eterna. Aleluya. Entonces, no puedo mirar Números 21 sin la consideración que está aquí en el Nuevo. Entonces ahora me voy a Números 21 y este incidente de la serpiente era una profecía respecto de Cristo, de lo que iba a ser nuestro Señor en la cruz del Calvario. Todos nosotros, al igual que soy israelitas, quejones, todos nosotros fuimos mordidos por la serpiente antigua. A todos nosotros la serpiente antigua nos inoculó su veneno. Estamos todos mordidos mortalmente por esa serpiente, pero los que miramos a Cristo crucificado, levantado en la cruz del Calvario, atravesado por esa asta, por ese mástil en la cruz, y creemos en Él, lo miramos con fe, no nos perdemos si no recibimos vida eterna. Ahí tenemos entonces un ejemplo de cumplimiento.
O sea, esa profecía, esa tipología de la serpiente allá se cumple en Cristo. Porque la vida que da Cristo es vida eterna. O sea, todas las otras vidas eran vidas parciales que solo anunciaban la verdadera necesidad que tenemos de la vida. Y un ejemplo de aplicación, Primera de Corintios 10, Primera de Corintios 10, una cita del Antiguo Testamento te puede enviar al Nuevo y lo que vas a encontrar, aquí hay varias, lo que dice el 10.6, Primera de Corintios 10.6. Dice Pablo, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Cuáles cosas? Va a citar varias del Antiguo Testamento. Ejemplo, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros para que no codiciemos como cosas, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Te fijas, aquí está haciendo una aplicación de lo que dice el Antiguo Testamento. Allá dice que ellos codiciaron, Pablo dice muy bien, eso que se escribió allá en el Antiguo Testamento es para que aprendamos nosotros que no hay que codiciar. ¿Qué más? El 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. El hecho que hayan caído en un día 23.000 por fornicarios nos habla a nosotros, dice Pablo, que no debemos fornicar. El versículo 9, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. O sea, también tomó otra vez números, anteriormente es Cristo el que había tomado números 21, ahora es Pablo el que toma ese mismo incidente y lo aplica como una exhortación para nosotros. Y dice, bueno, si ellos murieron mordidos por serpiente, por tentar al Señor, bueno, nosotros no tentemos al Señor. Ahí está citando el Antiguo Testamento como una aplicación a nosotros, a los creyentes, como una exhortación a nosotros. Y eso es gracias a las citas del pie de página que no necesariamente yo las manejo, pero que me son de una gran ayuda. Como se me está terminando el tiempo, voy a pasar al punto número 6, al principio número 6, que dice, lea la Biblia comprensivamente. En otras palabras, no leas por leer. No se trata de que hoy día, de acuerdo al plan de lectura, tengo que leer 3 capítulos y bueno, los leo y lo importante es que los lea y no entendí nada, sino que lea la Biblia comprensivamente. Entonces, para ello les voy a sugerir otra herramienta. Cuando no entiendas una frase o una oración o una palabra en la versión en que la estás leyendo, recurre a otra versión. Tan simple y tan práctico como eso. Cuando no entiendes algo, estoy hablando de comprensión de lectura, porque está usando una redacción rara, porque la terminología la desconoces, entonces puedes leerlo perfectamente en otra versión. Y entonces vas a entender lo que quiere decir. Nosotros no estamos casados con ninguna versión en particular. Para nosotros la mejor versión son todas las versiones. No, yo en lo particular no tengo ninguna animosidad ni animadversión contra ninguna. Yo sé que por ahí hay en las redes sociales acusaciones con que estas son medias diabólicas, estas otras están tergiversando no sé qué cosa. Yo sospecho que esas peleas tienen que ver más con intereses económicos de las editoriales y de las cosas. Pero en general, yo creo que casi todas las versiones mantienen el sentido fundamental de la escritura. Pueden haber diferencias, pero son cosas menores, pero lo esencial, lo fundamental, yo creo que está claro en cualquier versión. Entonces, repito la recomendación. Si no lo entiendes en una versión lo que estás leyendo, entonces recurre a otra sin problema. Lo que importa es que entiendas, que lo que estás leyendo tengas comprensión de eso.
Este es un ejercicio simplemente de comprensión de lectura. Hagamos un ejemplo. Vamos otra vez al Salmo 15. Porque el Salmo 15 ya lo leímos, entonces hagamos un ejercicio ahí, a ver si a ti te pasa lo que me pasa a mí. Cuando yo leo el Salmo 15 en la Reina Valera 60, cosa que ya hicimos, hermano, en el versículo 3 dice los requisitos del que es digno de estar delante de la presencia de Dios, ya hablamos de eso. Dice el versículo 3, el que es digno es aquel que no calumnia con su lengua, dice la Valera 60, ni hace mal a su prójimo. Yo eso lo entiendo bien, me imagino que ustedes también. La última frase del 3 dice, ni admite reproche alguno contra su vecino. Y ahí no me queda tan claro eso. Este requisito que dice acá, que no admite reproche alguno contra su vecino. Yo si lo leo, trato de entenderlo, aquí en la Reina Valera, me viene la idea que eso que no admite reproche alguno contra su vecino quiere decir que yo no debo aceptar ninguna calumnia o ninguna murmuración o pelambre que alguien me venga a dar de mi vecino. La persona íntegra y justa, que es digna de estar delante de Dios, no admite reproche alguno contra su vecino. Pareciera que así lo tiendo a entender. No sé cómo lo entiendes tú cuando lo lees. Entonces, solución, leámonos la otra versión. A ver qué nos dice otra versión. Entonces voy a leerles la NBI. La NBI dice en el versículo 3, dice que no calumnia con la lengua. Lo entiendo, me queda castellano claro. La segunda frase dice que no le hace mal a su prójimo. También me queda claro. Y esta que en la Valera dice no admite reproche alguno contra su vecino, dice acá, ni le acarrea desgracias a su vecino. Ni le acarrea desgracias a su vecino. O sea, yo no tengo que ser causante de ninguna desgracia para mi vecino. Me queda un poquito más claro en la NBI, pero tengo también la NTV, y dice así la NTV en el versículo 3, dice que los que no se prestan al chisme, dice, ni le hacen daño a su vecino, ni hablan mal de sus amigos. En la NTV, la nueva traducción viviente, me queda mucho más claro todavía que en la NBI y que en la Valera. Repito como dice la NTV, no se presta al chisme, no le hace daño a su vecino, ni habla mal de sus amigos. Así que cuando no entiendas en la Valera 60 o en la versión que estés usando, no entiendes algo, la redacción, la terminología, el sentido, recurre. Gracias al Señor es una herramienta preciosa que tengamos una cantidad, hay algunos que tienen 50 versiones para tratar de entender lo que no se puede entender. Todas estas son herramientas que están a nuestra mano, que cualquiera de nosotros puede usar. Y termino, porque se me fue el tiempo, con la número 7. Solo lo voy a mencionar, que así como el contexto histórico de muchas epístolas se encuentra en el libro de los Hechos, o sea, para entender en el Nuevo Testamento las epístolas, lo que Pablo dice en una determinada epístola, por qué lo dijo, cuál es el sentido de lo que está diciendo, es muy importante tener el contexto histórico de esas iglesias o del momento en que Pablo escribió, y para eso el libro de los Hechos es fundamental. Y aquí voy a hacer la propaganda entonces de que hay que entrar a la escuela de la obra para estudiar el libro de los Hechos y tener el contexto de todas las epístolas. Así también, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, si quieres comprender mejor los libros proféticos, hay 4 libros proféticos que son llamados los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Pero también hay 12 profetas menores. Si quieres entender bien ese mensaje, de cuándo dijeron eso que dijeron, en qué contexto lo dijeron, por qué lo dijeron, entonces será
importante que tengas como contexto los libros históricos del Antiguo Testamento. ¿Cuáles libros? Que también son 12, desde Josué hasta Esther. Y las citas al pie de página precisamente te van a dar esa ayuda. Cuando un profeta dice algo, te va a mandar al libro histórico. Y tienes que tener esa referencia, tienes que ir a los libros históricos, leer el incidente al cual el pie de página te envía y vas a entender mucho mejor el sentido de lo que el profeta, mayor o menor, está diciendo. Así que estas son 7 herramientas que les he presentado respecto de cómo acercarnos a la Biblia para encontrarnos con Cristo en las Escrituras. El Antiguo Testamento tiene su lógica interna, la del Viejo Pacto, y eso es importante a la hora de estar leyendo el Antiguo Pacto o el Antiguo Testamento, tener claro eso, y que tú estás situado en el Nuevo Pacto y no en el Antiguo Pacto. Lo segundo, que el Antiguo Testamento se interpreta a la luz del Nuevo Testamento, que tienes que poner atención a los detalles cuando estés leyendo, porque los detalles, como dice Pablo allí, son importantes. El singular es por algo, el plural es por algo, los detalles son importantes. Usen el recurso del pie de página, las citas de pie de página de la Reina Valera 60 son interesantes y son importantes. Lean la Biblia comprensivamente y para eso se tienen que usar varias versiones, eso les ayudará mucho. Y el contexto de lo que leen de las epístolas está en el libro de los Hechos y de los profetas está en los libros históricos del Antiguo Testamento. Amén, mis hermanos. Gracia y paz del Señor. Espero que estos consejos de utilidad les sirvan, los animen, se interesen a no leer la Biblia por la Biblia, sino a leer la Biblia y estudiarla para encontrarnos con nuestro precioso y bendito Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por estos 2 testigos divinos, inspirados que tú nos has provisto para el conocimiento de tu Hijo, el Espíritu Santo y las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, porque el Espíritu Santo da testimonio de Cristo y las Sagradas Escrituras dan testimonio de Cristo. Padre, con la luz de tu Espíritu Santo y con la disciplina, con el hábito de ir a las Escrituras permanentemente, que seamos amigos de las Escrituras, que las leamos y las leamos una y otra vez. Y que con estas pequeñas herramientas, Señor, que hemos visto en esta sesión, tengamos una ayuda para encontrarnos con tu amado Hijo. Padre, revélanos a tu Hijo por medio de tu Santo Espíritu y por medio de las Escrituras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos, chiquillos y chiquillas. Tengan un buen día. Amén. Amén. Gracias, gracias Rubén, gracias Rodrigo. Pues ha sido una linda exposición. Gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Pensaba lo importante que hemos escuchado en esta mañana, porque son lecciones aprendidas por años. Tenemos más de 30 años juntos con los hermanos obreros, siguiendo y sirviendo al Señor, en comunión, en sujeción mutua, en la mutualidad de ser un equipo al servicio de la Iglesia del Señor. Me pensaba antes de terminar, pensaba esto cuando escuchaba estas instrucciones tan prácticas que nos compartía el hermano Rubén. Son experiencias que los que nos hemos acercado al Señor a través de la Escritura hemos sido enseñados en el proceso. Y todos aquellos que hemos iniciado en algún momento de la vida un ejercicio físico, sabemos que un ejercicio mal hecho provoca una lesión y provoca dolor. Y después uno deja justamente ese ejercicio por haberlo hecho mal y no se ejercita en su cuerpo. Entonces yo pienso que estos personal training que estamos recibiendo en esta mañana son instrucciones precisas, prácticas, para que hagamos un ejercicio bien hecho espiritualmente
y seamos enriquecidos y nos provoque amor y acercamiento a las Escrituras y devoción al Señor. Bendito sea el Señor, Él tenga ganancia en todos nosotros, chiquillos, chiquillas, jóvenes, jovencitas, sean bendecidos de parte del Señor, de parte de sus hermanos. Nos juntamos entonces un ratito más a las 20 horas. Acuérdense, ajusten sus horarios, pongan sus celulares para que nadie llegue atrasado. En la tarde tenemos la bendición también de escuchar a Romeo. Vamos a tener una traducción simultánea ahí con Rodrigo. Los hermanos del equipo técnico están preparando todo lo técnicamente posible para que se escuche bien y haya una buena transmisión. Así es que a las 8 es la cita, un rato más. Saludos y cariños para todos de parte de sus hermanos. Nos vemos en un ratito entonces. Bendiciones. Chao, hermanos.